El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz, por primera vez con un sacerdote que ocupará toda la hora porque su rol no ha sido el tradicional del sacerdocio en el tema que vamos a tratar. El presidente de la Conferencia Episcopal es quien nos acompaña ahora, Monseñor Luis Cabrera, y quisiera que empecemos respondiendo a una pregunta muy sencilla. A estas alturas del diálogo y de las mesas técnicas que se autoimpusieron un plazo de 90 días y habiendo transcurrido casi 2/3 partes de él y un poco más, ¿cuál es su evaluación de lo avanzado? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder intercambiar diferentes opiniones sobre este tema de trascendental importancia para el país. Bueno, yo creo que mi evaluación, vista así rápidamente, porque después iríamos a los detalles, es que los tiempos que se fijaron no han sido los más adecuados, siempre son insuficientes, digamos de otra manera, porque fijar 90 días para tratar temas de una complejidad que ha ido apareciendo poco a poco, realmente no va a ser nunca lo más oportuno que podamos hacer. Pero yo creo que si esto sirve para abrir y crear esa conciencia de que el diálogo debe continuar, de abrir mesas permanentes, pues yo creo que es un logro inmenso. Ese es el primer gran resultado, entonces. Porque era irreal, como él dice, que por la complejidad y amplitud de los temas y el radicalismo de algunos protagonistas, todos se resolvieran en 90 días cuando han estado irresolutos 30 años. Enseguida vamos a examinar cuánto se avanzó, qué puede avanzarse en lo que resta, qué resultados tangibles hay y cuáles intangibles como los que él acaba de mencionar prevalecen, que es el principio y no el fin de una cultura de diálogo, primero, y segundo, que no dejen de abordarse siempre los temas complejos para no resolverlos como la última vez, por el secuestro primero y por el rescate después, porque eso fue lo que pagó el gobierno, rescate. Con mi opinión, a favor. Porque una vez sitiado, lo primero es liberarse. Y una vez liberado, allí sí, saber negociar. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Diario Expreso, Riona, Proyecto Inmobiliario. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz en un momento crucial de una semana pivotal para el país, porque es la de la consulta, la que se viene. Cumplimos 2 años en La Posta, en exclusiva para medios digitales por Facebook y YouTube, cuya hospitalidad quisiera agradecer, porque son mis amigos, no mis coidearios. Creo que es evidente que cada vez coincidimos menos, pero nos respetamos más. Yo agradezco y destaco la labor valiente y crítica, especialmente de sus fundadores, Luis Eduardo Vivanco y Anderson Buscal. Nos siguen también en Extreme TV Cable por Vito TVO, canal 15, 709, en alta definición si quieren ver.
y en DirecTV por Manavisión, canal 194, en señal abierta, solo para Manaví es canal 9. Entre las dos cableras, cerca de 900,000 suscriptores en el país. Según mediciones informales, alrededor de 10% en cada uno de ellas está en este momento conectado al programa por esa vía, lo que significa que cerca de 90,000 hogares nos siguen y se multiplican por 2 personas promedio viendo el programa, que es lo que hay, son 180,000 televidentes. En radio, el seguimiento es por Caravana, 750 AM a nivel nacional y 88.9 FM, Di-Blue a nivel nacional también. Los ratings de radios son mensuales y para mí muy poco confiables, pero el retorno que tengo, sobre todo de quienes están en carreteras y en sectores populares, que gracias a Dios, no porque esté aquí Monseñor, todavía oyen radio, es notable. Eso sí, singularmente en la población mayor de 50 años, tercera edad como yo. En la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi, Extrema, FM 92.5 es el medio que nos reproduce. Antes de entrar en materia con Monseñor, hagamos un poco de historia para quienes lo han olvidado tan rápido, recordar cómo se metió en este baile. Me lo dijo recién en radio. Bueno, usted recordará, nosotros desde el comienzo, apenas las manifestaciones eran evidentes, lo que hacíamos de invitar, lo que siempre hacemos, invitar a las personas a que por el camino del diálogo traten pues de solucionar los problemas. Esa fue la invitación. Y siempre decíamos, y nosotros estamos también dispuestos a aceptar aquello que las partes vean conveniente. Ese era nuestro discurso que hemos repetido en varias ocasiones. Pero los días van pasando. Llegamos al día 18º, donde el país no daba más. No daba más. Y ya de parte del mundo indígena la posición había sido tomada. Decían, no mediaciones, solo veedores y garantes, no más. Bueno, posiciones respetables. Entonces ellos querían un diálogo directo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Pero lógicamente la gran pregunta para nosotros era, ¿quién convoca? ¿Quién de ellos da el primer paso? Y bajo esos interrogantes vivíamos. Y aquí tengo que decir las cosas como fueron. O sea, fue un momento muy rápido. Sí. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, el señor Leonidas Issa me llama por teléfono. Me dice, oiga, ¿qué posibilidades hay que la iglesia pueda entrar a una mesa de mediación? Dije, nosotros sabemos lo que sabemos, no más. Somos conscientes de los límites. Hay muchas instituciones nacionales e internacionales que son peritas en gestión de conflictos, por supuesto. Pero si ustedes ven necesaria nuestra presencia, aquí estamos. Pero póngalo por escrito. Bien, ya ven ustedes que no se necesitó de instancias que quizá hubiesen sido más expertas si eran las internacionales, pero menos comprometidas que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y yendo a lo que usted dijo al principio, lo veo con alguna advertencia sobre, cuidado, el diálogo es el mecanismo, pero las soluciones no se van a alcanzar en 90 días. ¿Por qué me dice eso? Bueno, yo quisiera, si me permite, señalar un cambio de orientación para mí radical en cuanto al estilo de afrontar y resolver los problemas, que podríamos sintetizarlo, no son los únicos, pero es el camino de la violencia y el camino del diálogo. Y eso condiciona ya las posiciones. Por ejemplo, hasta el 18º día, ¿cuál era el esquema? Demanda, respuestas. Las demandas las ponía el mundo indígena y sus grupos sociales, y las respuestas tenían que dar el gobierno. Con el acta de paz se cambia de esquema y pasamos a otro, propuestas y consensos. O propuestas y respuestas, o propuestas y contrapropuestas. Exactamente, propuestas, pero propuestas de parte y parte. Es curioso. Entonces, a partir de ese esquema, los objetivos, la metodología y los tiempos se orientan hacia allá. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serán los grandes objetivos? Discutir las propuestas y llegar a acuerdos o a resultados, porque también aparece un eslogan,
diálogo con resultados. Es curioso, fíjese, cómo Sí. se va manejando. Sí. Diálogo con resultados. Entonces, análisis de propuestas y resultados. La metodología también se encamina hacia allá. Los tiempos están en función de eso. Entonces, para responder a su pregunta, los tiempos. Lógicamente teníamos 90 días, 10 temas que tratar, con sus subtemas de por medio. ¿Cómo hacer eso? Entonces, luego de varias propuestas, contrapropuestas, se llega a esta decisión. Conjunta, aquí hay que recalcar que es conjunta. Entonces decíamos un día cero, como lo explico perfectamente allí, que es para organizar. Entonces, ¿quiénes son los representantes del gobierno? ¿Quiénes del mundo indígena y organizaciones sociales? Representantes, los peritos técnicos de acuerdo con los temas, los invitados a quienes podemos decir que vengan, y luego los facilitadores y relatores de esa mesa técnica. Ok. Esa es la organización. Entonces, luego viene el tiempo, 5 días. ¿Pero para qué los 5 días? Para discutir las propuestas. Si al final del día se llegaban a acuerdos o desacuerdos, que voy a señalar también eso, que está muy bien explicado ahí, Se firmaban. se cerraba la mesa. Si no es posible, pasa un segundo día a trabajar por separado. ¿Sobre qué? Sobre las propuestas. Por eso la palabra propuesta es clave aquí. Ok. Tercer día, nuevamente en conjunto, si llegan a acuerdos, se cierra la mesa. Si no es posible, a un cuarto día, hasta llegar al quinto día, donde ya la mesa se cierra, con los resultados, como señala muy bien el documento, resultados que pueden ser acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y el proceso de seguimiento. Ese es el esquema. Ok. ¿Y cuándo pasan esos temas a la mesa de coordinación? Ya, entonces quedamos así. Entonces aquí viene un poco el papel de la conferencia episcopal, que también señalamos ahí. 3 tareas muy precisas. Facilitar el diálogo. Y todo lo que implica eso de convocar, crear un ambiente de confianza, de respeto, de corresponsabilidad, ver los mejores medios técnicos para que el diálogo se dé. Inclusive la pregunta, ¿dónde quieren dialogar? ¿En una universidad? ¿En otros espacios neutros? ¿O en la sede? Dijeron aquí. Muy bien. Pues todo lo que se implica ofrecer el espacio físico. Entonces, facilitar. Segundo, acompañar en el proceso de diálogo en las mesas técnicas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces pedimos a las universidades, también por decisión de todos, la Salesiana, la Católica y la Central, que nos enviaran los mejores profesionales para que ellos faciliten el diálogo, y los correlatores. Miren, que es interesante. Es la segunda. Y la tercera función como conferencia episcopal, difundir oficialmente los resultados de las mesas técnicas y de coordinación. Claro, hasta ahora se cerró una sola mesa, lo de banca pública y privada. Eso ya hemos comunicado. El día de hoy, justamente, 9 de septiembre, se cierran las otras 4 mesas. Entonces nos darán llegar la información para que nosotros, como conferencia episcopal, difundamos a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de los resultados. Ok. Ese proceso. Miren qué explicación tan necesaria para entender y valorar lo delicado de esto, en cuya mecánica yo no me había puesto a reparar, de paso. Lo complejo y lo significativo, aunque también lo insuficiente, de los avances. Para hurgar más, exploremos otra declaración que me hizo recién Monseñor Cabrera en Radio Centro, cuando concurrió a la cabina Del Día a la Noche. Bueno, hemos visto conveniente que haya unas 2 mesas, una de coordinación, donde estarán los representantes de las comunidades indígenas, del gobierno y también nosotros. Esta mesa de coordinación tiene como finalidad principal el ir evaluando cómo se avanza. Ajá. Y si hubiese, por ejemplo, un conflicto dentro de las mesas técnicas, es ahí donde se resolvería. En las mesas técnicas, ¿cómo funcionan? También hemos llegado a acuerdos. Es interesante la forma como se fue llegando a acuerdos. Yo me he quedado sorprendido, de verdad, ¿no? Un ambiente de mucho respeto y de esa decisión. Bueno, entonces hemos quedado de la siguiente manera, que en las mesas técnicas haya la representación de las organizaciones indígenas, o sea, 3 por cada una. Estamos hablando de 9. Correcto. Son Confeñae, son Fenocin, CONAIE y la FEINE. Y FEINE es la otra, FEINE. correcto. Ya. Y de parte del gobierno también. Esas, digamos, las personas que estarán. Ahí entran en juego los peritos, personas especializadas en cada uno de los temas, porque son 10 mesas temáticas Correcto. que tenemos, ¿verdad? Ok.
Entonces ahí entraría el facilitador que iría en nombre de la conferencia episcopal, pero simplemente para animar, para moderar. Pero es importante también que esa persona conozca de la materia, justamente para que pueda presentar, ¿no? Correcto. Habrá un secretario y hay una secretaría general también que va recogiendo todos los avances que se van teniendo pues en las mesas técnicas. Bien, era importante empezar así, explicado entonces el proceso, comprendido el proceso, aunque tiene muchos más detalles que no vamos a tocar. Sí quiero referirme a los conceptos. Usted ha hablado aquí de mundo indígena. ¿Qué es eso? Mundo indígena. Cuando usted se refiere a ellos con estos términos, ¿cómo los conceptualiza? Bueno, nosotros entramos en otro concepto, que es la famosa cosmovisión. ¿Son ellos otro mundo? Bueno, desde el punto de vista cultural, lógicamente cada pueblo, cada etnia, pues tiene una manera de ver las cosas, porque hay realidades comunes. ¿Y eso los constituye en otro mundo? Porque ellos se sienten otro mundo dentro de este mundo. Y no me refiero al planeta Tierra, me refiero a la sociedad ecuatoriana. Bueno, yo creo que tendríamos que conjugar dos conceptos más de orden filosófico. Lo universal, que es parte de todos los seres humanos, porque somos de la misma especie. Sí. Y lo particular, que tiene que ver con las formas, los modos, los medios de resolver problemas. Lógicamente, la cultura como tal es ya mi opinión. No hay que absolutizarla. No es una pieza de museo. Porque la cultura la vamos prácticamente creando, recreando y más cosas. Por eso hablamos de un mundo pluricultural, Correcto. intercultural. Somos inevitablemente mixtos. Exactamente. Por ejemplo, yo digo, para mí, y es un criterio que alguna vez escuché y estoy convencido, que la cultura propiamente será una cultura mestiza, donde hay elementos que han ido aportando los diferentes pueblos. Ya, ¿siente usted que esa visión cultural de lado y lado, porque del lado de los mestizos o de los criollos o de los blancos, entre comillas, hay también racismo? ¿Esta concepción cultural ha sido un obstáculo en el proceso de diálogo? Yo creo que en gran parte sí lo hace. Porque claro, cuando nos cerramos, cuando dice, Qué bueno. es mi cultura, Admitamos eso, qué bueno. es mi política, es mi economía, pero es suya. Pero digo, recordemos, solo por centrarnos en Ecuador, somos 18 millones de ecuatorianos. Ok, entonces ha habido mucho aprendizaje también de los Por protagonistas. supuesto, lógicamente, ¿no? Porque uno se da cuenta que al final somos seres humanos. ¿Qué ha aprendido usted? Bueno, lo primero, quizás para mí, un trasfondo, tuve la oportunidad de hacer ya un mundo intercultural. Digo, al final somos seres humanos. ¿Qué Qué comemos? interesante. ¿Qué dormimos? ¿Qué Con su reímos? ¿Qué trayectoria tan cantamos? larga, ¿ha sido novedoso? Bueno, no tanto, porque yo digo, ya he tenido esa oportunidad porque pasé por esas cosas de la vida nada más, ¿no? Viviendo en Roma, con personas de diferentes culturas. Por ejemplo, alguien de Mozambique, otro de la India, de Polonia, de Italia y de América Latina. Y cuando uno comienza a ver, bueno, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo que nos separa, entre comillas? Son muy pocas cosas, son los modos de ser. Ok, qué No hermoso, más. qué hermoso testimonio, monseñor. De paso, nuestro invitado nació el 11 de octubre de 1955 en Azogues. Él ingresó al Seminario Menor de los Frailes Franciscanos, donde cursó los estudios secundarios e inició su formación como religioso franciscano. Tiene estudios filosóficos y teológicos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y sucesivamente consiguió la licenciatura y doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Tomó el hábito franciscano el 1 de octubre de 1975, el 24 de septiembre de 76 hizo su profesión religiosa temporal y el 4 de septiembre de 1982 emitió la profesión solemne. ¿Qué es eso? Es el compromiso definitivo con la comunidad franciscana. Y el 8 de septiembre de 1983 fue ordenado sacerdote. Hace 39 años, ¿no? Fíjese cómo pasa el tiempo. ¿Alguna vez pensó en dejar la carrera, cómo se llama esto, la profesión? Bueno, siempre hay momentos difíciles, de crisis, ¿Los tuvo? por supuesto. ¿En serio? Es parte de la vida. ¿Dudó algún rato de su vocación? En cierta manera, sí. Después, cuando uno comienza, se serena, afronta la vida y trata de buscar soluciones y continuar. Qué por extraordinario. supuesto. Bueno, Sí. este es uno de los protagonistas centrales del diálogo en el cual está inmerso el Ecuador, pero con el riesgo de que se rompa pronto. De eso vamos a averiguar cuando volvamos.
cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Hay diálogo, sí, pero hay resultados. Una sola mesa cerrada en más de 60 días. De 10, ¿caben más expectativas? Las respuestas de enseguida. Más adelante, algunas de sus preguntas por Twitter. Hay otras que salen de tema y que en algún momento le invitaré para responder, como opiniones sobre la posición del Papa en ciertas circunstancias específicas. El programa no es para eso, sino para explorar el avance que la Iglesia propició a través de esas mesas técnicas y de diálogo que tiene un límite, 90 días, y cómo se puede mejorar los resultados, entre comillas, en el tiempo restante. Les recuerdo que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Telconet, de Riona, proyecto inmobiliario, de Diario Expreso, Banco Bolivariano y Bankers Club. Emitimos desde el piso 33, con una vista que de paso a Monseñor por primera vez que viene acá le impresiona. Ya que estamos en esta materia, evacuemos una última inquietud que él tuvo en esa entrevista de radio que es citado, para luego entrar en lo que les dije que hay, el riesgo de que el proceso de diálogo tenga resultados o sea sin resultados, hasta ahora, como han dicho algunos representantes de las organizaciones sociales. Exactamente, todos estuvimos de acuerdo que se traten exclusivamente esos temas. Puede ser que durante la marcha aparezcan otros, dejemos para después, para no mezclar. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el Poder Legislativo o con el Poder Judicial, decíamos aquí. Aquí es un convenio entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas. Correcto. Si no llega a ninguna parte, Imposible. correcto. Ahora, también interesante, fíjese, el acuerdo que se llegó, es que estas mesas técnicas tengan un tiempo. Primero los horarios, Un plazo. de 8:30 a 5:30 de la tarde, Ya. no más. Ok. Y luego un día o 3 días para tratar el tema. Si hubiese alguna dificultad, máximo 5 días. Entonces yo creo que eso da la seriedad también. Qué bien. Y luego también se Y decía... pone presión para ir al grano y ser concreto. Claro, entonces, por ejemplo, ya se llegó a un acuerdo también que previamente haya un intercambio de información, tanto del gobierno como también de las organizaciones Correcto. indígenas. De tal forma que no vayan allá a Con discutir. sorpresa, correcto. Que lleven ya las O propuestas. sea, hay buena fe. Exactamente. Yo creo que exactamente es el punto de partida, ¿no? Porque si no, ¿Y imagínense. de dónde surgieron todas esas ideas sobre la mecánica de cómo operar? Bueno, nosotros igualmente entramos ahí, tenemos que decir, hablamos con los indígenas, hablamos con el gobierno y fuimos ya concertando estos puntos para que el día de ayer pues se tratara. Esa primera evaluación, explicación, fue hace más de 2 meses, el 8 de julio pasado. Transcurrido ese tiempo, tener una sola mesa cerrada, con la expectativa de que se hayan cerrado 4 más el viernes, ¿no es un fracaso? Bueno, a ver, hay una fecha para mí clave, el 31 de agosto. Nos reunimos como mesa de coordinación
y evaluamos justamente ese tema. ¿Por qué se cerró una sola mesa y las Correcto. otras están abiertas? Y aparecieron dos razones que me parecen fundamentales. La primera, por la complejidad de cada tema. Como decimos de nuestro lenguaje popular, no es cuestión de soplar y hacer botellas. Correcto. Subsidios no se resuelven Exactamente. en 30 años, Porque ahora quieren resolverlo en 60 además días. de los temas técnicos, financieros, económicos, habían, por ejemplo, aspectos jurídicos. Y también el tema político que no podemos dejar. Bueno, la complejidad. Y la segunda razón es porque no se respetaron los tiempos prefijados. ¿Por parte de quién? De ambas, ahí yo diría de parte y parte. ¿Qué tiempos prefijados no se respetaron, por ejemplo, de los 5 días continuos. Ajá. Claro, iban al primer día, es las versiones que nosotros teníamos, iban al primer día, había tanta información que era muy difícil de digerirla, de asimilarla, de sistematizarla. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos vemos de aquí a 3 días o a 4 días? Hasta procesar este. Exactamente, pero eran decisiones arbitrarias que ellos tomaron. Correcto. Entonces, por eso fue prolongado. ¿Por qué no lo advirtieron ustedes a tiempo y dejaron pasar tanto tiempo lo que pasa es que para nosotros- hacer esa observación? ¿Saben qué? Perdónenme ustedes, un sacerdote, nos están hueveando. ¿Qué significa nos están tonteando? Bueno, lo que pasa es que dejamos eso a las mesas técnicas. Entonces ya cuando nos reunimos en la mesa de coordinación, evaluamos eso y por eso entonces las 3 decisiones que hemos comunicado también. Pero se han tardado en ajustar tuercas. Bueno, lo que pasa es que aquí, sin querer sacar del cuerpo la responsabilidad, cuando entra uno al diálogo, lógicamente hay tantas posiciones que hasta llegar a una coincidencia y luego pasar a un acuerdo lleva tiempo. Perdón, ustedes Porque están vamos- siendo muy benevolentes aquí. Bueno, digamos... Se están jugando el prestigio de la conferencia episcopal, para no hablar del suyo. A ustedes les debemos que la violencia haya desistido como camino y el diálogo haya primado. Pero a ustedes también les vamos a deber que se vuelva la violencia, porque ahora resultaron ser complacientes con estos que no han cumplido los tiempos, para ponerlo suave y no ponerles yo un calificativo. ¿Por qué tan permisivos? Bueno, yo no me atrevería... no. Lo que pasa es Pues que... señor, la primera vez que hubo un incumplimiento del plazo, ustedes debieron haberlo dicho, perdón. Aquí hablaron de 5 días continuos. Ah, que es muy complejo, lo siento mucho. 5 días continuos. ¿Ok? Sí, que hay demasiada información, pretextos, bullshit, pamplinas. Eso puede ser malentendido y puede ser contraproducente. Señores, o cumplen el esquema o hasta aquí llegamos. Sí, sí, pero no se olvide que nosotros estábamos ahí a través de estos profesionales, de las universidades. Entonces, lógicamente, los diálogos, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, sí, decíamos, no. Por eso, lo de la evaluación del 31 de agosto fue clave. Dijimos, señores, aquí cumplen con lo que ustedes libremente lo asumieron. Sí. 5 días. Segundo, hasta el 9 de septiembre se cierran las mesas, hasta el 9. Y hasta el 12 de octubre las restantes. ¿Y bajo qué esquema? Resultados. ¿Y se pone ahí? Ya, aquí ahora viene la otra parte importante. ¿Qué son resultados? Usted comenzó mencionando el primer gran resultado cuyo valor no se ha medido todavía y ojalá no tenga que haber, como ya anuncian, un segundo paro para que se valore. El primer gran resultado es el diálogo. Mediante este proceso resolvamos nuestras diferencias. Pero, ¿qué más entender por resultado? Exactamente. Entonces, todo eso ha sido un trabajo, un diálogo, ¿no? ¿Qué entendemos por resultados? Muy bien. Resultados son 4 cosas que ponemos ahí. Acuerdos, que pueden ser 1, 2 o 3, o inclusive no haber acuerdos. Acuerdos. Segundo, desacuerdos. Ojo, qué interesante la palabra. Acuerdos, no coincidencias. Exactamente. Acuerdos. Ok. Exactamente. Desacuerdos. Luego vienen los desacuerdos, pero argumentados. Correcto. Razonados, no así nomás. Es que no. ¿Qué argumentos hay? De carácter financiero, de carácter jurídico, técnico e inclusive político. Aquí las cosas deben ser transparentes. No estamos de acuerdo por eso, porque hay visiones, ahí sí, de la política, de la economía, del Correcto. Estado, que son irreconciliables. Entonces, no es posible llegar a eso. Muy bien. Tercero, los puntos pendientes, los temas que fueron apareciendo en el diálogo. Estos son los pendientes para un futuro diálogo. Y finalmente, el proceso de seguimiento o la aplicación en la práctica de los acuerdos, que se transforman ya, como sabemos, en proyectos, en programas, en territorio, como se dice, ¿verdad? Ok. Entonces son esos 4 puntos que deben estar en los resultados. Y así se cierra la mesa. Ok, fíjense qué interesante forma de evaluar resultados. No es coincidencias, es simplemente
enunciación de una posición frente a los temas. Estamos en acuerdo, estamos en desacuerdo, quedan asuntos pendientes, se entiende, en desacuerdo todavía, y de lo que se ha acordado, hay un cronograma, hay unas medidas, hay unos proyectos, hay una aplicación. Y allí justamente partiendo de la única mesa que ha cerrado acuerdos, deuda pública y privada, ¿cómo se llama? Sí, así se llama. Financiamiento público y privado, ¿ya? Enseguida hubo reclamos básicamente a los organizaciones populares por la demora en implementarse o por el desvío del Ejecutivo. ¿Quién vigila eso? ¿Quién va a quedar como el mediador garante de los temas? Pues, por ejemplo, cuando hablamos ya del proceso de seguimiento o la aplicación, ahí entran en juego justamente miembros del gobierno con todas las entidades que tienen y también de la parte del mundo indígena, las organizaciones sociales. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se firma eso, voy a decir algo, también se dieron cuenta que los tiempos que se pusieron no eran los suficientes, porque dieron hasta diciembre y comienzan a ver que las cosas no son así tan fáciles. Después hay otro problema serísimo que fue saliendo. ¿Quién paga esa condonación? ¿Quién paga? Bueno, que pague la banca pública. ¿Y quién es la banca pública? Nosotros. Exactamente. Terminamos pagando nosotros. Por eso. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y quién paga? Después la banca privada. ¿Y quién paga la de la banca privada? Porque los bancos administran dineros de clientes, de personas particulares. Entonces, son esos temas que van aflorando y eso hace entonces que la complejidad sea mucho más clara, más precisa. Pero hay de repente una falla en la metodología, monseñor, y me preocupa para lo que nos queda de plazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el límite de los 90 días? Bueno, estamos hablando, debería terminarse pues el 13 de octubre. Vamos a concluir el 12 de octubre por ser una fecha emblemática. ¿No? Para problema, okay, estamos a un mes exactamente. Sí. Ok. Yo creo que es importante que ustedes redefinan, expliquen o aclaren de lo que usted me cuenta el concepto de resultados. Porque creo que en muchos casos se está esperando un resultado global, definitivo, de cosas como, por ejemplo, el mecanismo del subsidio a los combustibles, que es el más complicado de todos. Cuando bien puede quedar como pendiente, después de que se haya discutido los sectores a los que se va a subsidiar, los montos, si hay flujos o no, en la valoración, si es estable, definitivo, lo que sea, puede quedar como única cosa pendiente el medio de concreción, si es la tarjeta magnética, si es un descuento, ¿ok? Pero si se hace todo y la vía, que es lo más sencillo, queda pendiente, no se puede entender que ahí no hubo un acuerdo, ahí hubo un acuerdo. Por supuesto. De hecho, cuando se cierra esa mesa de la focalización de subsidios de combustibles, pues se termina lo mismo esquema. Acuerdos, hasta aquí hemos llegado, desacuerdos. Por ejemplo, es un desacuerdo va a ser decirlo pendiente, porque es un tema, hay un tema técnico que ha dicho muy bien los dos núcleos críticos que se llama, ¿verdad? ¿Hacia dónde van los subsidios? ¿Cómo se elige a las personas de los grupos? ¿Cómo hacerlo? Y segundo, la aplicación que usted acaba de decir muy bien de describir la parte técnica. Es un tema técnico, por supuesto, pero no nos olvidemos que lo de los combustibles, y hay que decirlo abiertamente, se transformó también en un tema de carácter político. Es un político. tema de carácter Exactamente. político. Entonces, ahí entra en juego hasta dónde, y voy a hablar así abiertamente, la transparencia, la honestidad de afrontar estos temas y buscar soluciones. Okay. Porque si sigo haciendo de los combustibles una bandera de lucha, una bandera política para poner o quitar presidentes o lo que sea, pues no vamos a llegar a ninguna solución. Hay dos fases que también me preocupan. Uno, a pesar de que al final ustedes reciben la información de los resultados, sean acuerdos, desacuerdos, pendientes o aplicación, me parece que no es conveniente en este tiempo que queda que no haya un informe diario de avances o reveses, de avances o retrocesos, un informe diario. Sería formidable. ¿Quién lo hace como lo hace? Es también complejo. Yo que soy comunicador, se lo puedo decir. Lo lee, lo improvisa, lo verbaliza, no estuvieron de acuerdo con el tono, de repente por la forma en que lo dijeron, ¡boom!, eso hizo retroceder todo. Es complejo. Pero es vital que haya un mínimo reporte diario del avance. Porque a los 2 meses estamos con usted recién, en mi caso, entendiendo la vastedad de esto. No me lo imaginaba así. Yo tengo de paso un concepto muy vertical sobre la mediación.
Ustedes tienen uno muy horizontal sobre la mediación. Primera cosa. Y segunda, se acaban los 90 días y se acabó el rol de la iglesia allí, ¿verdad? Así es, cumplimos, por supuesto. ¿No van a quedar ustedes como árbitros de lo acordado? No, en absoluto. Tenemos bien claro cuál es nuestro papel. Por eso decía, tiene sus límites y también lo que nosotros podemos aportar. Ok, ¿quiénes asumen el rol de exigir a las partes cumplir? ¿Quiénes? Bueno, de los acuerdos está claro. Lo otro, pues, lógicamente, queda un tema abierto. Hay que Pero si decir... ustedes fueron el ente que motivó ese acercamiento y generó ese diálogo, ¿no creen que el compromiso es de ustedes? Bueno, ahí también tenemos que ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Aquí es un diálogo ejecutivo, movimientos indígenas y sociales. Son estos dos que nos pidieron a nosotros que entráramos en la mediación. No fue el poder legislativo, ni el poder judicial, ni nuestras organizaciones. Entonces, por eso tenemos nuestros límites. Esa ha sido la razón, también decía, cuando varias instituciones querían entrar en el diálogo, decíamos, no, aquí es ejecutivo, no, tenemos que prácticamente sí estar dentro de este ámbito y no más, porque si no... Y yo coincido, no le podemos pedir más a la conferencia episcopal. Han hecho algo que rebasa su compromiso usual. Han hecho una contribución a la sociedad excepcional en un momento crítico, que evitó un estallido descomunal. Y ahora otra vez, perdone la alusión, le vamos a seguir pidiendo a los curas que nos cuiden. ¿Así de niñitos, de inmaduros o de cobardes somos? ¿Saben quiénes tienen que asumir ese rol de exigir, sujetarse a lo poco o mucho que se haya acordado? Nosotros. Y en Quito, especialmente los que aspiran a regir la ciudad, que son los candidatos, y hablo de los democráticos, estos que se han dividido tanto que van a hacer que los totalitarios ganen las elecciones. ¿Qué tal si firman un compromiso diciendo, sea cual sea el resultado final de estas 10 mesas técnicas, eso no pasa por incendiar Quito por cualquier razón? ¿Qué tal? Bueno, en Guayaquil tuvimos esa actitud, por si acaso. Por eso acá no entran con violencia, sí entran con planteamientos. En Quito se van a dejar vulnerar otra vez. ¿Cuál es la instancia que en Quito los puede agrupar? Y decir, nosotros no somos responsables de las consecuencias de los desacuerdos. O procesemos los desacuerdos, pero sin quemar la ciudad. Porque ya hay amenaza de paro otra vez. Y como el gobierno es muy débil y poco político en esto, lo pueden poner otra vez contra la pared. Pero las consecuencias las pagan o las pagamos nosotros. El gobierno no. Se cae, se cambia, se acaba. 2 años y medio, le queda poco. Le importa menos, lo digo yo todavía. Ya consiguieron lo que querían, que es llegar al poder. Y después tendrán las justificaciones que les dé la gana. Es que. No los elegimos para dar pretextos, sino para dar soluciones. Seguimos con más enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida, las respuestas de Monseñor Luis Cabrera frente a interrogantes pendientes sobre este proceso de diálogo al que le queda un mes. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. El rol que ha asumido la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante de los acuerdos del Acta de Paz generó una serie de interrogantes sobre su concepto al asumir ese papel. Se los planteé también en ese programa radial a Monseñor, pero esta vez vía Zoom, y quisiera, transcurridos 60 días, evaluar esos aspectos un poco más. El primero fue este. Bueno, yo creo que, digamos, hay un principio fundamental que nosotros tenemos, es el no a la violencia, venga de donde venga. De hecho, por ejemplo, no estamos de acuerdo en absoluto que una marcha que supuestamente iba a ser pacífica termina en grandes expresiones de violencia contra las personas, contra los bienes. Y más aún de una manera, yo me atrevo a decir, solapada, acusando a otros de que son los causantes de la violencia. Entonces, en ese sentido, mantenemos nosotros una posición muy clara de rechazo a toda forma de violencia, porque sabemos que no es el camino apropiado de ninguna manera. Monseñor, y esa fue su respuesta a una pregunta que yo le hacía, de por qué ustedes se prestan para poner al mismo nivel a delincuentes y a inocentes. Ahí están los que cometieron delitos pretextando violencia y ustedes al mismo nivel, sin hacerles renunciar previamente a nada. ¿Por qué? Bueno, yo había respondido, me parece, a su inquietud en otra ocasión, que al distinguir los distintos poderes del Estado, por ejemplo, el poder, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, eso nos ayudó también a poder, como dices, sentarnos a la mesa con esos distintos actores. Por ejemplo, el tema judicial. Los delitos, ¿quién tiene que analizar? La Fiscalía. Y ellos tienen que determinar si hubo o no delito y aplicar pues todo el rigor de la ley. Fíjese una cosa, cuando decían que no se sentaban a la mesa para tratar el tema de los combustibles mientras no solucionaban los temas judiciales, dijimos no. Qué importante aclaración. Aquí no a ustedes no les tocaba calificar o descalificar a los actores. Exactamente. Ok, vamos a una segunda interrogante y última que le planteé también en esa entrevista. Bueno, nosotros reconocemos, digamos, que el Estado, como tal, como ente jurídico, es el que realmente tiene esta misión de controlar, de salvaguardar los bienes y la vida de las personas. Y ahí, pues, lógicamente, la última ley que se hablaba del ejercicio progresivo de la fuerza. En ese sentido, nosotros reconocemos eso. Lo que nos oponemos, digamos, a la provocación. Ahí sí, por ejemplo, si la policía, los militares provocan la violencia, entonces hay ese tipo de violencia. Pero lógicamente, digo, el Estado tiene la obligación legal de cuidar, de velar por la vida, por los bienes de las personas. Gracias por aclarar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si viene un delincuente y ataca, la policía no puede quedarse quieta. Como hasta ahora, lamentablemente, por esas leyes absurdas, lógicamente no se le permite actuar. Como ven, consistente y coherente. Ha repetido aquí lo que dijo entonces. Vamos entonces, para la redundancia, a algunas inquietudes pertinentes sobre esta materia que me enviaron vía Twitter para él. El user Clip81, Democracia. Le preguntaría cómo hacer entender al grupo indígena razones cuando tienen ideales extremistas y solo quieren que se hagan lo que ellos dicen. Bueno, es de las primeras cosas que hemos dicho también ahí, que cada quien tiene un punto de vista respetable, legítimo, pero eso no le da derecho a imponer al otro. Necesariamente tenemos que entrar en un diálogo donde, reconociendo la diversidad, tenemos que respetarlos. Natalia Mora Vivas dice, creo que su comunicado ayudó muchísimo para resolver lo que la semana pasada estaba calentándose. Claro, de hecho, por ustedes recuerdan, el día miércoles 31 de la mañana, después de la ponencia, pues se dieron declaraciones, yo me permitiría calificarlas hasta de temerarias, en el sentido de que como que el diálogo se acababa
y se ponían condiciones para continuar. Y dijimos, no, eso no es lo que se dijo en las mesas técnicas ni en la mesa de coordinación. Por eso que evaluamos inmediatamente en la tarde y comunicamos a la ciudadanía realmente cuál es el sentir ya de los dirigentes indígenas y también del gobierno. David Ramírez Campos pregunta algo relacionado con el tema, aunque no precisamente, de las mesas técnicas del diálogo. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia Católica en la precaria situación socioeconómica de los indígenas? Y si existe esa culpa, pediría disculpas como Francisco. Bueno, y aquí yo creo que hay que hacer un análisis histórico, cultural, sociológico, económico, de todo lo que ha sucedido. Pues y si hay una responsabilidad de parte de la Iglesia, pues lo asumiríamos. ¿Hay? Por eso, pero tendríamos que identificarla. ¿Usted cree que no la hay? Pues, pero al menos para mí, es necesario que se clarifique, que siga. En esto la Iglesia fue responsable. Oiga, la Iglesia Católica no vino aquí con los conquistadores españoles a cuenta de tener la cruz y el rosario colgado o el escapulario colgado del cuello a apoyar en una tarea que esclavizó, sometió o desapareció a otros seres humanos, por muy, entre comillas, salvajes que fueran. Bueno, esa es una práctica, una interpretación respetable. Si ha habido eso, hay que reconocerlo. ¿Interpretación? Pero también... ¿Eso no son los hechos históricos? Bueno, verá, yo vengo del mundo franciscano. Y yo tengo otra versión. A ver. Jodoco Rique, Pedro Goceal. Fray Jodoco. Fray Jodoco Rique, hermano franciscano. ¿Ya? Pedro Goceal. Es gente que vino. Y fueron los fundadores de las primeras escuelas de arte quiteño. Jodoco Rique fue el que ayudó trayendo el trigo y más cosas a cultivar. Bueno, hay que poner en la balanza, yo digo, lo uno y lo otro. Sí, los franciscanos les ayudaron a sobrellevar la explotación a otros hermanos, nada más. No, es una interpretación respetable. ¿Esto que acabo de describir, qué es? No. Eso es lo que usted dice que hicieron aquí. Los culturizaron, les enseñaron arte, es que tenían misiones en los cuales les ayudaban a llevar el martirologio, ¿eso fue? Esa es una interpretación. Fíjese, voy a hablar de México. Los hermanos franciscanos, Motolinía y compañía, sería interesante ver. Ellos prácticamente se separan del mundo político y militar de los españoles. Así es. Y van por su propia cuenta. Y pasaron 100 años investigando la cultura, las tradiciones, aprendiendo la lengua de los náhuatl y todo lo demás, ¿no? Fíjese, en Ecuador es igual. El quichua que se enseñaba o el quechua, pues yo digo hay que equilibrar aquí. Okay. Porque solamente una visión cargada de tintas, donde se pone solamente los males, los pecados, las lacras, no es suficiente. Yo creo que los seres humanos tenemos luces y sombras. Qué importante. Pues yo creo que por ahí también hay que ser... Me incluyo en su definición. Los seres humanos tenemos luces y sombras. Exactamente. Yo las tengo también. Como yo igual que todos los demás. Okay. Entonces a nivel cultural se da algo parecido. Entonces por decir que la Iglesia fue la opresora, la explotadora y todo lo demás, todo un discurso ideológico, tampoco es justo. Ok. Porque hay que mirar también el otro lado. ¿Ya entienden la importancia de esta digresión? ¿Ok? La diferencia entre un sacerdote católico no franciscano o dominico, por ejemplo, y un franciscano, y además la filosofía que anima a este señor frente a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en este rol particular, y la forma en que hasta ahora la ha llevado adelante con avances notables. No son suficientes, yo tampoco estoy contento, pero son notables. No malogremos el camino recorrido, porque es tan largo el que falta por recorrer. Con la parte final volvemos enseguida. Cuando volvamos, ¿qué hacemos para que la tercera parte que falta sea aprovechada mejor que las 2 terceras partes? Será lo que nos responda nuestro invitado.
Compromiso pendiente. Si él acepta, por supuesto. Habrá otra entrevista para hablar de múltiples aspectos de la Iglesia Católica, el rol de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la de la visión de los franciscanos, muy particular, sobre las circunstancias de la sociedad actual que vale la pena explorar, reconocer y también, ¿por qué no? El Monseñor lo acepta, cuestionar, plantearse, preguntarse, para tener una visión justa, equilibrada. Esa palabra la he usado él varias veces de las cosas. Vamos a lo que les propuse. La pregunta quedó planteada, Monseñor. ¿Cómo hacer mucho más productivos los 30 días que los 60 transcurridos? Bueno, yo primero creo que hay que subrayar la decisión del diálogo. Si las partes están convencidas de que el diálogo es el camino, pues lo van a poner corazón, inteligencia, voluntad y todo lo demás. Es decir, no levantarse de las mesas como algún rato alguien quiso. Exactamente. Entonces yo creo que es apostar por el diálogo, creer por el diálogo. 1. 2. Segundo, saber que los problemas, como muy bien ha recordado usted, no se van a solucionar en 8 días, en un mes y en un año. Entonces, la siguiente propuesta es que se abran mesas permanentes de diálogo. Lógicamente, ¿a quién compete? Pues los legisladores. Sé que hay un cuerpo legislativo que puede ya ofrecer ese tipo, de tal manera que se llegue a institucionalizar. Ok. ¿No? Fíjese, no tanto en el legalismo, pero sí hay mesas de diálogo que se forman, ¿no? Eso. ¿Y la tercera? Y lo tercero, yo creo que hay que renovar la confianza en los ecuatorianos, que somos capaces de afrontar las peores situaciones, las más grandes tragedias y salir adelante. Ok, eso como marco general. Yo creo que eso es En la parte práctica, ¿no hay que meter a fondo el acelerador? Ya. ¿Ah? ¿No hay que acelerar el proceso? Es decir, más horas, más tiempo, por ejemplo, que el gobierno siga mandando interlocutores de alto nivel como ha hecho en los últimos días, cuando en algún momento dejó el gobierno a interlocutores de segundo o tercer nivel, mientras los del otro lado seguían siendo los de primer nivel. Bueno, yo creo que aquí también hay que trabajar sobre un concepto fundamental en el campo político, el tema del poder. Si el poder es para servir, yo digo a las autoridades no tengan miedo. Voy a utilizar una expresión de embarrarse, de acercarse. Correcto. Pues estén con el pueblo. Correcto. No se ponga un pedestal tan alto que desde allá miran y los demás están abajo. Correcto. Digo, no, ustedes fueron nombrados para servir. Pues no tengan miedo, acérquense. Y si a lo mejor van a pasar momentos bochornosos, no importa, es parte, yo digo, de la vida. Es parte de la vida. Entonces, esa es la invitación ya concreta, que no solamente se valgan de intermediarios o de segunda, tercera, como dicen, ¿no? Sino que vayan, se sienten a la mesa de una manera libre, serena, y que estén dispuestos también a escuchar hasta lo que no quieren oír. ¿Cómo evitar que esto termine en un nuevo paro, como algunos están anunciando ya, a cuenta de que si se logra acuerdo aún en las 10 mesas, y no totales, porque nunca van a haber acuerdos totales, es imposible en tan poco tiempo acuerdos totales? ¿Cómo evitar que con ese pretexto esto signifique no? Aquí lo fundamental no nos lo han resuelto, la única forma en que esta gente entiende es la violencia, porque el gobierno entendió cuando hubo violencia, y me da pena decirlo, pero es así. Solo cuando hubo violencia bajó 15 centavos al combustible. No importa la magnitud en que lo bajó, pero lo bajó. Solo cuando hubo violencia entendió que tenía que revisar ciertas legislaciones y ciertas actitudes de una injusticia secular. Si no, no entiende. Entonces, del otro lado, hay una lógica en los hechos también muy interesante. A nosotros, los pobres, los aplastados, los oprimidos, los utilizados, solamente cuando paramos el país nos paran bola. Si no, cámaras de la producción, si no, sectores productivos, si no, políticos, ahí sí. Solo cuando hacemos relajo nos toman en cuenta. Y no deja de ser una lógica que desgraciadamente funciona. Así es, estoy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que también estas mesas de diálogo evidenciaron con mayor profundidad esa desconexión entre los gobiernos seccionales o nacionales del pueblo, de la realidad, del hombre de pie que decimos. De hecho, para muchos funcionarios, el escuchar directamente a los indígenas ha sido muy aleccionador. Tomaron conciencia de que realmente es imposible pues, vivir con $1, $2 diarios. Es imposible. Por eso decíamos al comenzar este mismo encuentro, ¿no? Qué diferente mirar las ciudades de arriba o mirar desde abajo. Mirar a la realidad con la mesa servida, con todo lo necesario, y mirar a la realidad cuando le falta el pan,
le falta educación, le falta salud, le falta dignidad, por supuesto. Entonces yo Bueno. creo que es importante aquí un encuentro, pero ya no solamente como eslogan político, sino como un concepto real. Porque solamente en el encuentro es posible conocer lo que el otro piensa, siente, quiere, ama, lucha, todo eso, y llegar a soluciones. Extraordinario. Gracias, Monseñor. Con esas palabras cierro porque tengo muy poco más que añadir. Ahí está el valor más importante de este proceso, que no debe detenerse. ¿Saben qué? El gobierno del encuentro no se dio en campaña. Cuando fue a un pueblo, armó una parafernalia, estuvo 30 minutos dialogando y luego chao. El gobierno del encuentro lo han propiciado ellos en este proceso de diálogo, porque fue largo, porque fueron horas, porque fue duro y porque oyeron por primera vez y supieron por primera vez cosas que nunca averiguaron en esa visita fugaz de campaña. Cuenta que yo me he recorrido el Ecuador 3 veces, 7 veces, 8 veces, claro, de paso en campaña electoral. Y lo otro, aquí se ha hablado de campesinos, indígenas, organizaciones sociales y de reclamos válidos, muy alejados de 1 o 2 terroristas que quieren utilizar esas postergaciones para sus sueños. Es decir, para destrozar esta democracia en la que no creen, para acabar con la burguesía que odian, a pesar de que genera empleo, y para implantar un sistema comunista en este país que felizmente en Chile, que quería ser la vanguardia de esto, ha sido ya rechazado, a cuenta de que allá 9 u 11 pueblos originarios hasta ahora siguen siendo discriminados. Bueno, allí está la diferencia. Sepamos valorar que el Ecuador no es del gobierno, que el Ecuador no es del presidente Lazo y que las organizaciones indígenas tampoco son Leonidas Issa. Hay diferencias en uno y otro sector que son las que aquí se han reencontrado. Y que el reencuentro siga y crezca depende de nosotros. Y han hecho los curas bastante por nosotros, saliéndose del rol que habitualmente les hemos encargado. Varios les dicen, ustedes son nada más pastores de almas, ¿verdad? Ok. Los han sacado a los pastores a pastorear ovejas. ¿Ya? Ahora seamos dignos del rebaño que ocupamos como seres humanos. Y sepamos por dónde está el corralito de salida, el corralito de entrada. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.